casa en el campo. Yo solía vivir en un campo, dentro de la región del Biobío, Chile. Mis padres construyeron la casa en el terreno que alguna vez fue un granero para dejar los caballos y las vacas. Además, se decía que el campo era cementerio de prehispanos. Cuando vivíamos ahí pasaban muchas cosas. Se prendían y apagaban las luces. Mi mamá se despertaba a las 3 de la mañana y escuchaba pisadas. Mi papá escuchaba los sonidos que produce el juego de bolitas. Los juguetes de mi hermana se movían o encendían solos y yo me sentía observada constantemente. Mi prima embarazada sentía un viento helado y escalofríos. Yo me despertaba en medio de la noche sintiéndome observada y cuando me sentaba en la cama varias veces veía cosas negras frente a mi casa. Ahora que están en contexto, quiero aclarar que una historia es una experiencia personal y la segunda es de mi tía. Primera historia. Me desperté en la noche. Mi lámpara no estaba encendida. Algo raro porque le cambié las pilas y siempre la dejaba encendida. Las cortinas de la ventana estaban semiabiertas, lo cual también era raro porque las solíamos dejar muy bien cerradas. Al estar abiertas permitían que la luz de la luna y del poste entrara. Al frente de mi cama vi una figura negra de ojos rojos, deforme. Me miraba fijamente. Tardé un poco en reaccionar y terminé tapándome con las sábanas, así hasta que me quedé dormida. Soñé que estaba en un cuarto blanco, totalmente blanco, junto a mi hermana, ambas con pijamas color blanco y rodeadas de cojines igualmente color blanco. Había una tele y ahí en nuestro cuarto me veía a mi hermana y a mí durmiendo. En medio de nosotras, la misma figura. Finalmente desperté. Segunda historia. Mi tía despertó en la noche. La ventana estaba con las cortinas medio abiertas y mirando a través de ellas vio una figura femenina pasar cerca de la casa como si estuviera merodeando. No tenía pies y según ella sonreía. No dijo nada y silenciosamente se volvió a dormir. Esto lo comentaron en el desayuno. No tengo más detalles, ya que como éramos pequeñas lo contaron de manera bajita y apenas alcancé a escuchar. Esa casa siempre fue rara. Cuando le esparcieron agua bendita se calmó un poco. Recientemente otra tía nos dijo que después de Navidad escuchó a las niñas en la noche hacer mucho ruido. Le preguntaron a qué hora y dijo que por las 12. A esa hora estábamos en la casa de mi abuela, que vivía lejos, celebrando la Navidad. Mi experiencia con un condenado. Lo que les voy a contar me sucedió hace 3 años y hasta el día de hoy me mantiene alerta frente a este tipo de sucesos. Yo crecí con las historias que me contaban mis abuelos, tíos y padres acerca de las leyendas del pueblo en el que mis abuelos habían crecido, y la verdad nunca les creí, pero no dejaba de ser interesante el escuchar sobre esas historias. Bueno, tuvimos un viaje a ese pueblo que está ubicado en Arequipa, Perú. Esto porque se acercaba una fiesta y mis abuelos tenían la necesidad de ir y vimos la oportunidad para hacer turismo. Cuestión que llegamos a ese pueblo y me di cuenta que la mayoría del lugar estaba construida de forma precaria. Por ello nos quedamos en la casa de una tía. Tarde por la noche vi que mi tía se portaba de manera nerviosa ya que su esposo no llegaba. Esto no era raro, pero al parecer a ella no le gustaba que se quedara bebiendo alcohol hasta tarde. Mi papá y yo nos quedamos en la sala a esperar al tío que no llegaba, hasta que a las 3 de la madrugada vimos que entró muy asustado por la puerta, casi como corriendo de alguien que lo perseguía.
Al vernos nos dijo que lo protegiéramos porque el condenado se lo quería llevar. Yo traté de ir a ver si había alguien en la puerta que estuviera asustando a mi tío, y al abrir vi a un ser que parecía una persona. Se encontraba a unos 25 metros de distancia. Tenía una capucha que le tapaba el rostro y vestía todo de negro. Pude percatarme que ese ser estaba observando la casa. En primera instancia no me asustó, pero al ver que no tenía pies y que se encontraba levitando, me quedé petrificado y no pude reaccionar. Mi tía, al ver que no cerraba la puerta de la casa, se acercó a mí a observar por qué seguía en la puerta sin moverme. Cuando me alcanzó logró ver a este ser. Ella me golpeó levemente la nuca para que yo saliera del trance, y cuando recobré la conciencia, este ser empezó a acercarse. Mi tía sacó el rosario que tenía en el cuello y se puso delante de mí. Empezó a gritar: Lárgate de aquí. En ese momento me di cuenta de que mi tía ya había visto antes a esa cosa, por ello no le temía. Al ver el rosario, esa cosa se detuvo y comenzó a irse a través de un camino que en el alumbrado público no llegaba. Y al momento en el que entramos a la casa, pudimos escuchar unos gritos estruendosos. Estos gritos parecían de un animal, pero eran tan fuertes que literalmente resonaban en los cerros colindantes. Mi tío, que había sido perseguido por esa cosa, se encontraba mal. Estaba como ido o en trance. Tanto así que al amanecer, mi tía tuvo que llamar a un chamán que había en ese pueblo. Este chamán dijo que el condenado se estaba llevando el alma de mi tío y que tenían que hacer un ritual en el que se implicaba un sacrificio de un carnero. Así se hizo, y al cabo de unos días mi tío volvió a la normalidad. Y según dice mi papá, desde esa vez ese tío nunca sale de noche y dejó de beber. No espero que me crean, solo les cuento la experiencia más fuerte que tuve en ese pueblo, ya que muchas personas afirman que hay cosas raras que parecen mitos, pero que son reales y que generalmente pasan en lugares alejados de las ciudades o metrópolis. Aún sigo recordando lo que pasó. Esto pasó cuando tenía 10 años. Recuerdo que era de noche y no podía dormir. Traté de acomodarme más para poder dormir, hasta que escuché unos golpes en los pies de mi cama, los cuales son continuos y no paran. Después siento como un peso sube a mi cama, como de una persona. Los golpes no paran y el peso camina hacia mi espalda lentamente. Yo a ese punto ya estaba al borde del llanto, ya que los golpes eran fuertes y no paraban. El peso que sentía ya estaba a mi lado, respirando justo detrás mío. Estaba paralizado del miedo y no podía hacer ningún tipo de movimiento con mi cuerpo. Lo único que quería en ese momento era que alguno de mis hermanos saliera de su habitación para poder pedir ayuda, pero ninguno lo hizo. 2 minutos después los golpes pararon, pero aún tenía miedo de destaparme, así que esperé armarme de valor y salir de debajo de mis sábanas. Cuando por fin pude hacerlo, me sentí aliviado de que esas cosas ya no estaban en mi habitación. Lo primero que hice fue tomar la Biblia, ya que tenía una en mi repisa, al lado de mi televisor. Empecé a rezar todo lo que pude, pidiéndole a Dios que ya acabara con esto. No sé cuánto tiempo estuve así, pero creo que el suficiente para poder sentirme seguro toda la noche. No sé qué eran esas cosas, pero mi imaginación de niño de 10 años pensó que eran una mujer y un hombre. La mujer con piel pálida y un vestido blanco. En cambio, el hombre era todo oscuro de pies a cabeza. Días después de lo que pasó, yo ya había olvidado el tema. Fui al baño para orinar. Era medianoche y había tomado agua de más. Al salir del baño traté de irme a mi habitación. No sé por qué, pero decidí darme la vuelta antes de irme. Lo que vi fue una cabeza pálida, sin ojos ni boca, sin nariz,
y sin pelo, mirándome. Era más alto que un refrigerador. Su cabeza llegaba hasta el techo, o incluso más. Me asusté y salí corriendo a mi cuarto. Me encerré ahí y me quedé acostado con las mantas encima mío hasta que pude dormir.